Bueno, bienvenidos a este video de análisis matemático donde vamos a resolver este tercer ejercicio que mostramos a continuación. En este ejercicio nos dicen que f es una función que es diferenciable y que es cóncava hacia las y positivas. Por lo tanto, con esta información nos piden que analicemos la concavidad de la función g de x, que es igual a e elevado a la función f de x que nos habían nombrado antes. Para poder resolver este ejercicio tendríamos que analizar bien las definiciones de función diferenciable y de concavidad para una función. Para empezar, como estamos hablando de funciones de una variable, cuando me digan que una función es diferenciable, significa que esa función admite derivada en todo el dominio donde la función sea diferenciable. Como acá no me especifican un dominio, voy a suponer que esta función es diferenciable, o sea que admite derivadas en todo su dominio. Y además nos dicen que esta función es cóncava hacia las y positivas. Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer es analizar la definición de concavidad. Según el Stewart de análisis matemático, nos dice que la gráfica de una función, es decir, que si la gráfica de una función queda por arriba de todas sus rectas tangentes en algún intervalo, entonces esta función es cóncava hacia arriba en ese intervalo. Como podemos ver en esta primera figura, donde la línea celeste sería el gráfico de la función y estas rectas rosadas serían todas las rectas tangentes. Como la línea celeste está por arriba de las tangentes, entonces se dice que esta función es cóncava hacia arriba, o lo que se puede interpretar también hacia las y positivas. Y además nos dice que en el caso contrario, cuando esta línea celeste queda por debajo de sus rectas tangentes, entonces la función es cóncava hacia abajo. Tengamos en cuenta, cuando hablemos de concavidad, que siempre vamos a necesitar analizar la concavidad de una función que sea curva, ya que si la función fuera de un solo grado, es decir, si tuviéramos una recta, no podríamos definir esa recta como cóncava hacia arriba o hacia abajo, porque sus rectas tangentes serían todas horizontales. Por lo tanto, siempre que analicemos concavidad de funciones, vamos a estar hablando de funciones que tengan grado 2 o más alto. Hay un criterio de concavidad que utiliza la segunda derivada de una función y nos dice que si la segunda derivada de una función tiene un valor positivo en algún cierto intervalo, entonces esa función va a ser cóncava hacia arriba en ese intervalo. O en caso contrario, si la segunda derivada de esa función tiene un valor negativo en algún intervalo, entonces la función va a ser cóncava hacia abajo en ese intervalo. Por lo tanto, ahora, utilizando la definición de concavidad, la prueba de concavidad y sabiendo que f admite derivadas en todo su dominio, vamos a analizar ahora la concavidad de la función g. Para eso, lo que vamos a intentar hacer es analizar g con el criterio de la segunda derivada, con esta prueba de concavidad, haciendo la segunda derivada de g y viendo si ese valor nos queda mayor a 0 o menor a 0. Ok, entonces derivemos g de x dos veces. Sabemos que g de x era igual a e a la f de x. Por lo tanto, su primer derivada, g', nos va a quedar e a la f de x por f' de x, que sería esto que tenemos acá. Ahora, cuando derivamos nuevamente, o sea, cuando calculamos la segunda derivada de g, vamos a tener que aplicar la regla del producto para derivadas. Por lo tanto, nos va a quedar la primera función derivada, que es e a la f de x por f' de x, por la segunda función sin derivar, que va a volver a ser f' de x, más la primera función sin derivar, o sea que ahora vamos a tener e a la f de x sola, por la segunda función derivada, que va a ser la segunda derivada de la función f. Bien, acá tenemos f' por f', lo que nos va a quedar f' de x al cuadrado. Y ahora voy a cambiar el color del lapicito para que se note un poquito más. Vamos a ver que f' al cuadrado, sea f' positiva o negativa, como está elevado al cuadrado, esto nos va a arrojar un valor que siempre va a ser mayor a 0.
Igualmente sabemos que esta función f es cóncava hacia las y positivas, por lo tanto sus primeras derivadas van a ser funciones que van a ser crecientes, es decir, van a ser rectas tangentes que van a tener esta forma, por lo tanto van a ser positivas y cuando estén elevadas al cuadrado, con más razón, nos va a quedar un valor positivo. También podemos ver en esta parte que la segunda derivada de x también nos va a dar un valor que sea mayor a 0, ya que como habíamos visto en el criterio de la concavidad o en la prueba de la concavidad en la diapositiva pasada, cuando una función es cóncava hacia arriba, su segunda derivada es mayor a 0. Por lo tanto, podemos hacer este análisis en esta parte. Y solamente nos queda ver qué pasa con e a la f de x. Bien, e a la f de x es una función que es exponencial y que las funciones exponenciales, cuando no tienen términos que están sumados o restados, acá a la base de la potencia, nunca tocan ni el 0 ni tocan los valores negativos de y. Es decir, estas funciones siempre toman valores positivos independientemente de lo que haya en el exponente, ya que si acá en el exponente de e hay un valor positivo, la función va a tener una forma creciente de esta manera. Si acá tenemos un valor negativo, la función va a tener una forma decreciente, pero jamás va a tocar ni el 0 de las x, ya que esta función tiende a 0 si es decreciente pero nunca lo toca, ni tampoco va a tomar valores negativos de la y. Por lo tanto, podemos ver que esta función y esta función también siempre van a ser valores mayores a 0. Ahora que hicimos este análisis, podemos ver que tenemos un producto de dos valores que son positivos, nos va a dar un resultado positivo, sumado a otro producto de dos valores que son positivos, por lo tanto, también nos va a dar un resultado positivo. Claramente podemos ver de este análisis que la segunda derivada de g siempre va a tomar valores positivos, por lo tanto su concavidad va a ser hacia arriba. Muy bien, ahora que ya analizamos la concavidad de g de x, vamos a resolver este cuarto ejercicio en el que nos dan una función continua en un cierto punto y además nos dicen que su derivada en ese punto es 0. Y nos preguntan si con esta información ya podemos asegurar que esa función tiene un extremo relativo en este punto. Vamos a analizar y a responder este ejercicio en el siguiente video.